¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo a las 20 por la pantalla de C5N, con una novedad que está ocurriendo en este momento. Acaban de despegar desde Guayaquil hacia la Ciudad de México Cecilia Nicolini y Carla Bisotti, la asesora presidencial, la ministra de Salud, que están camino vía el país gobernado por Andrés Manuel López Obrador, con destino final Cuba. ¿Para qué? Para garantizar no solamente las 4 millones de vacunas prometidas por AstraZeneca que vienen de los Estados Unidos, sino para ampliar ese lote con una primera tanda de las vacunas de Leomont que van a venir a la República Argentina con un anuncio conjunto que harán el presidente Alberto Ángel Fernández con Andrés Manuel López Obrador en la semana. La misma semana donde el gobierno va a anunciar también una, así la llaman, capitalización estatal de mercado de la empresa IMSA. Una estatización, si usted quiere, lo vamos a estar hablando, porque es un proceso bien interesante el que ha encarado el gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Productivo de la empresa IMSA. Pero es interesante saber por qué también hacen escala en Guayaquil, en México, y de allí van a Cuba. Es porque viajan Bisotti y Nicolini en un avión de la Fuerza Aérea, es un avión chico que necesita recarga y que no puede hacer un trayecto tan largo. Por eso la escala más como una excusa, y por supuesto por la conversación que tiene que haber con sus pares mexicanos, pero con el destino final de las vacunas que están en fase 3 en Cuba, y que el gobierno quiere avanzar para tener más cantidad de vacunas porque es clave, no solamente por la pandemia, sino también por el año electoral. Vamos a ver el mapa, lo compartió Javier Calvo, el periodista Javier Calvo, en su cuenta de Twitter, y es un material del Fondo Monetario Internacional que lo que muestra son los colores de los porcentajes de vacunación. ¿Para qué es esto? Para que vean dónde estamos parados. ¿Dónde está parada la República Argentina? Argentina ha vacunado ya, más o menos está en naranja, como ustedes lo ven. Ha vacunado más o menos al 20% de su población, con una dosis. Con una dosis. La estrategia que usó, por ejemplo, o que inicialmente utilizó Gran Bretaña. Y vean cómo está el mundo, ¿no? El mundo en rojo. Obviamente los países centrales, los países que han tenido más cantidad de vacunas, como Canadá y los Estados Unidos, en celeste o en azul. Pero una media global, la de la República Argentina, por encima de sus vecinos. Les decía entonces que en este marco, que hay prioridad total del gobierno nacional para la llegada de vacunas, se dan dos fenómenos a la vez. Uno de los fenómenos es algo contrario a lo que viene diciendo la oposición. ¿Por dónde quiere la oposición entrarle al gobierno nacional por el tema de vacunas? Por el no acuerdo con Pfizer, que el gobierno en algún momento deberá explicar qué cambió de aquel momento a hoy, porque ahora sí están negociando vía Jorge Argüello con el laboratorio norteamericano. Pero el argumento de eso es que hubo una preferencia por el laboratorio de Hugo Sigman en Argentina, que Sigman no había cumplido el contrato y que por eso no estaban llegando las vacunas de AstraZeneca. Lo que demuestra lo que está pasando no es solamente que este mecanismo, digamos, por el cual la oposición quiere dañar al gobierno por el tema de vacunación, aludiendo a una supuesta vulneración del contrato del laboratorio Max Science, es no solamente que el laboratorio, que fue finalmente el que contrata, el que terceriza, digamos, AstraZeneca y la Universidad de Oxford para desarrollar el principio activo, no solo cumplió, sino que sobrecumplió con eso. Y que sigue mandando y va a mandar el mes que viene el equivalente, el principio activo, a tras 30 millones de vacunas. ¿Por qué es importante esto? Porque determina una situación que ustedes lo pueden ver. Hoy vi en el Twitter de Roberto Navarro que decía cuántas vacunas tenía dadas en primera dosis la Argentina en relación a los países de mayor población a nivel global. Si uno, y me puse a jugar con la página que desarrolló la Universidad de Oxford, y si uno toma la línea de corte en Argentina, es decir, Argentina como puntapié inicial de, por ejemplo,
los países con mayor población pasa esto. Vamos a ver la primera placa de este material hecho por la Universidad de Oxford. Argentina está en el lugar número 7 por población, por debajo de Francia, Italia, España, Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido. Esto es cantidad de personas vacunadas, sobre todo con la primera dosis y parte con la segunda, y muy por encima de países como Brasil, México, como ustedes lo ven acá, la India, Rusia, Colombia. Casos sí importantes para destacar: Corea del Sur, Japón, etcétera. Los países asiáticos más desarrollados en general no tuvieron casos como para preocuparse tanto por el plan de vacunación. Pero los datos hablan por sí solos. Vamos a ir a la siguiente, que tiene que ver con Argentina medida en relación a su PBI. PBI bruto, no nominal. Nominal, PBI bruto, no per cápita. Ahí lo ven, los países con un PBI igual o mayor que la Argentina, esa es la situación de nuestro país. Siempre, si usted quiere, de mitad de tabla, no en este caso, sino en la anterior, para arriba. Acá está la Argentina en relación al PBI. Y vamos a ver con los países del G20. También una sensación interesante para calcular. Ahí está la Argentina en relación a los países del G20 en el plan de vacunación. Por arriba de Turquía, Brasil, México, India, Rusia, Corea del Sur, Indonesia, Japón y Sudáfrica. Y por debajo de la silla que tiene la Unión Europea, Francia, Italia, Alemania, los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Y ahora les voy a mostrar algo que me tomé el trabajo de buscar ayer, que tiene que ver con la aplicación que tiene la República Oriental del Uruguay, de la cual vamos a hablar también, pero no por el tema de vacunas, sino por Pepín Rodríguez Simón. Trae información Gabriel Morini respecto a lo que está pasando con el operador judicial de Mauricio Macri. Y la aplicación del COVID de Uruguay muestra algo interesante. Dos cosas muy interesantes muestra. La primera, que Uruguay ha escalado su proceso, su plan de vacunación de un modo acelerado. Ahora, la segunda es que la Argentina, que tomaba de ejemplo a la República Oriental del Uruguay, la oposición argentina, y que criticaba al gobierno argentino por la vacuna Sputnik, que terminó siendo de las más eficaces del mundo y de las más codiciadas del mundo, dejó de hablar del ejemplo de Uruguay. En parte, ¿por qué? Me parece que es por esto que les podemos mostrar a continuación, que vamos a compartir con ustedes. Esto es oficial de la aplicación del coronavirus. Uruguay vacunó más o menos al 60-65% de su población, al menos con una dosis. El 75% de esas dosis aplicadas son con la vacuna Coronavac, del laboratorio Sinovac, que no fue aprobada en la Argentina. Es decir, Uruguay escaló su plan de vacunación con una vacuna que a Argentina le pareció que no la tenía que aprobar. ANMAT dijo, esta no. Que seguramente debe ser casi tan buena como el resto de las vacunas. Y que ojalá le dé réditos al Uruguay ese plan de vacunación. Pero estos son los datos. En el medio de esto, de la vacunación y de la economía, aparece un tema que también lo vamos a hablar con Gabriel Morini, que tiene que ver con Daniel Rafecas y con la elección del procurador. Que acá hay un proceso interesante que se da, porque es los que criticaban la modificación del método de selección en el 2017 con el proyecto firmado por Federico Pinedo, Miguel Ángel Pichetto, Ángel Rosas, Guastavino y Rodolfo Urtubey. Quienes criticaban hoy sostienen que puede ser un mecanismo virtuoso de selección el del procurador y viceversa. Uno ve a dirigentes de Juntos por el Cambio criticando la modificación de esos 2/3 cuando fue Germán Carlos Garabano, el entonces ministro de Justicia de la Nación, quien fue al Senado a defender el proyecto que modificaba el proceso de selección del procurador, que modificaba los 2/3. Ahora uno dirá, ¿no hay nadie que haya reconocido que hay una situación completamente anormal en este sentido? Y que hay un doble estándar que es evidente. Hoy hay un reportaje que hace Matías Moreno en el diario La Nación a Miguel Ángel Pichetto, que fue uno de los firmantes en aquel momento cuando era el jefe de la bancada Argentina Federal y luego termina siendo candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Vamos a compartir con ustedes lo que dijo Miguel Ángel Pichetto en La Nación. Ese es el título de la nota. Y ante la pregunta sobre el procurador, dice Pichetto: Rafecas era un hombre del sistema, pero bueno, son los debates que se dan dentro de la coalición.
Hay que reconocer que el peronismo, yo estaba en el Senado en ese momento, no votó a la candidata que Macri propuso, que era Inés Weinberg de Roca. También debo recordar que había un acuerdo de todos los sectores políticos para modificar la ley de Ministerio Público que contemplaba bajar la mayoría de 2/3. ¿Qué hace Miguel Ángel Pichetto cuando dice esto? Detona el argumento central, que yo no sé, no hago un juicio de valor sobre si está bien o no está bien la modificación de los 2/3, eso se lo vamos a preguntar a Morini, es un tema de criterios, de bibliotecas, etcétera, etcétera. Pero detona el argumento central hoy de Juntos por el Cambio, cuando el candidato a vicepresidente Mauricio Macri dice, ojo que había un acuerdo de todos los sectores políticos, en ambas cámaras, del peronismo y de Juntos por el Cambio, no del kirchnerismo, para modificar la elección de 2/3 del procurador. Y acá naturalmente se mete en la discusión judicial lo que les anunciaba antes. ¿Qué está pasando con Pepín Rodríguez Simón? Quiero recordar algo que dije la semana pasada, y perdón la autocita, pero quien tiene hoy en sus manos la decisión de si va a darle o no en 90 días el refugio político a Fabián Rodríguez Simón es la vicecanciller, porque es un organismo, la Comisión de Refugiados, la CORE, que depende de varios organismos de la República Oriental del Uruguay. ¿Quién es el jefe político, institucional, político, de la vicecanciller? Pancho Bustillo. Pancho Bustillo, amigo de Alberto Fernández. Es bien interesante esta situación, porque hay que ver si el amigo de Alberto Fernández toma una decisión que perjudique la relación de Argentina con la República del Uruguay por una persona que, la verdad, hasta el momento no se ha visto ninguna vulneración de sus derechos y garantías, como es el caso de Fabián Rodríguez Simón. Y en el medio de esto algo que, como les decía, es central para las elecciones y tiene que ver con la economía y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Alberto Fernández, en el reportaje que le hicimos la semana pasada, aquí en Hagan Algo, sugirió que Argentina no va a pedir un acuerdo a 20 años como demandaban, por ejemplo, en una carta los senadores le pedían al Fondo Monetario Internacional que aceptara un acuerdo a 20 años, sino que encontró una tercera posición, que es un acuerdo bajo los parámetros que plantean las dos opciones que da el Fondo Monetario Internacional de facilidades extendidas, pero dentro de un acuerdo que la traducción del inglés sería nación más favorecida. Que es que si en los 10 años que dura el acuerdo, por ponerle un número arbitrario, de Argentina con el fondo, este refinanciamiento de Argentina con el fondo, esta reestructuración, llega a haber una modificación en los estatutos del fondo en el que puede haber una extensión a 15 o 20 años, Argentina automáticamente, por decirlo rápidamente, ingresa en ese acuerdo sin penalidades. Y no solamente es esta la estrategia argentina, sino que mientras se genera o mientras ocurre este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y transcurre en estos 10 años, Argentina va a trabajar para que se modifique ese estatuto, así como se modificó o como se vulneró el famoso artículo 4 cuando se le dio el préstamo a Mauricio Macri. Hay un caso muy extendido que se dijo en esta semana, que tiene que ver con que el préstamo que el Fondo Monetario Internacional le hace a todos los países del mundo para afrontar la pandemia es menos que el préstamo que le hizo a Mauricio Macri cuando era presidente. Lo dijo Axel Kicillof, lo repitieron varios de los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández también. Ahora, ¿qué es lo que corre el eje políticamente de ver un especialista en comunicación diría FODA, ¿no? Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del gobierno de Alberto Fernández? Lo único, o de repente lo más gravitante que hace que los votantes que a lo mejor están disconformes con el gobierno vuelvan a abroquelarse con el Frente de Todos, es la figura de Mauricio Macri, que es el hacedor inmediato de la crisis que un montón de gente estuvo sufriendo durante algunos 4, otros 3, otros 2, otros el último año, y que en parte le impidió a la Argentina generar una serie de respuestas más veloces que hubiera generado en el comienzo de la pandemia. Pero Macri volvió a referirse y no solamente interviene en la discusión pública respecto a la discusión económica, sino que en un reportaje con La Voz,
de Córdoba, le da una suerte de consejo, o es más determinante, es como una suerte de se toma con sorna la negociación que Argentina está haciendo con el Fondo Monetario Internacional por el préstamo y por el esquema de vencimientos de intereses que firmó el gobierno de Mauricio Macri. Es bien interesante esto. Vamos a compartir lo que dijo el expresidente.